hecho de la corrupción una aproximación de ingeniería, al punto de que hoy en América Latina y concretamente en mi Guatemala, la corrupción es socialmente aceptada. Ya nadie pregunta de dónde viene la plata, sino que si se tiene plata es bienvenido en los clubes más exclusivos del país. Y esto no es evidentemente la democracia de la que estamos hablando, ni es la movilidad social de que estamos hablando. Entonces yo, siguiendo un consejo que me diera mi padre hace mucho tiempo, que lo más terrible que le puede dar al que pasa un consejo es que lo sigan, yo no voy a dar consejos a la Unión Europea ni a los amigos de la República Checa, nuestros anfitriones. Yo voy a hacer un pensamiento en voz alta. Yo quisiera que la asistencia que los países económicamente más potentes puedan brindarle a los países económicamente más débiles abandone el concepto de ayuda con base en necesidad y que se transforme en ayuda con base en mérito. Porque la ayuda con base en necesidad nos ha robado la dignidad y nos ha hecho sentirnos ciudadanos de segunda clase. Y eso yo creo que no es bueno ni para los que dan ni para los que reciben. Porque un ciudadano de segunda clase rara vez levantará su voz para contradecir al que le está dando, porque el que le está dando tiene la oportunidad de dejar de hacerlo. Y entonces terminamos festejando errores que después pagamos, y pagamos con creces. Yo creo que en mi Guatemala la expansión que ha propuesto abiertamente el presidente Chávez de subvencionar la creación de células antiimperialistas, y teóricamente ha dedicado 200 millones de dólares para hacerlo, cuando en mi país una elección se gana, de presidente digo, se gana con 10 millones de dólares, 200 millones de dólares no sé qué pueden hacer en América Central, pero obviamente lo que resulte de eso no es algo que yo vería como deseable. Pero debo también aceptar que esa amenaza existe porque, particularmente en mi país, los niveles de desigualdad son tales de que explican la necesidad de la gente de buscar cualquier alternativa de solución a los problemas que enfrentan. Yo decía en 1986 que la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la tercera universidad de la América Latina, debíamos de haberla cerrado, porque a ellos se les olvidó que universidad se deriva de universalidad, y la Universidad de San Carlos de Guatemala para 1986 era un centro de indoctrinamiento, y a ese centro de indoctrinamiento en Guatemala le pusimos otro centro de indoctrinamiento para hacerle como contrapeso, y se llama la Universidad Francisco Marroquín, que dicho sea de paso, es desde mi perspectiva la mejor universidad en el país, pero desafortunadamente también indoctrina más que enseña. El tiempo se termina, yo los dejo hasta acá y los invito a que discutamos esto más adelante. Gracias. Thank you, Jose Maria, very much for that. The next speaker, we were going to have two Mexicans presenting, but one of them, his plane was late from Brussels. He called me a few hours ago. Hopefully he can still make it, Carlos Salazar, so we'll wait for him to go last. So next would be Robert Amsterdam. I will introduce him. Bob Amsterdam is Canadian lawyer with Amsterdam and Perov. His most famous client is Mikhail Khodorkovsky, the former CEO of Yukos in Russia, who is now in prison in Siberia. Has also led numerous cases, including in Guatemala, the Caso Gutierrez, and Venezuela, defending the Four Seasons Hotel. He has a blog, which I highly recommend. It is the widest read blog on Russia, outside of Russia, which traces the links in authoritarianisms between Russia and the various Latin American countries and throughout the world. And it turns out he had a mentor who was Czech, and he had to flee Czechoslovakia after 1968, went to Switzerland,
and Canada. What was the name of your mentor again? Radislav Salutsky was his mentor. Imagine that. So the Czechs have more influence than they know. So, Bob. Thank you. It's indeed a privilege to be here and an honor to be sat next to the ambassador of a superpower, Brazil. I would like to say that in addressing the issues of the Czech presidency and Latin America, there is, from the practitioner's standpoint, from someone who has been in the courts of Venezuela, Guatemala, and Russia, there is a tremendous necessity for the Czechs to be Czechs, for the Czechs to focus on the reality of the situation and not accept the form. We need to understand that there is a model of autocracy and corruption that is toxic, that is more toxic than American mortgages today, that is leaving us all with not enough political space to breathe if we believe in some arcane concept called the rule of law. The rule of law and the ability for us to be free is choking and has choked in many countries. In Latin America, these countries are often the recipients of things like association agreements. And these association agreements or free trade agreements make people believe that somehow these countries have accomplished something when in fact many of them have not. Guatemala today is a failed state, nothing less than a failed state. But by entering into CAFTA, what we have ended up doing is we have given some legitimacy to a regime where it is impossible for an individual to get a fair trial, for a father to properly feed his children, and for these individuals to get out of suffering without perhaps the assistance of someone like Mr. Chavez. We have a systemic problem of grotesque proportions because we are developing a silence in Europe to this new specter of autocracy. And I have listed 8 factors, and there are more. Number 1, Russia and Venezuela, among others, often attempt to justify a lack of democracy and freedom through some form of economic driver and legitimation, in this case, energy and oil. Number 2, it is not enough to say that Venezuela and Latin America have many constitutions. It's actually, while it's true in Bolivia's case, 184 constitutions, I would say to you that this new faux constitutionalism we've seen in Venezuela, we've seen in Bolivia, and we've just seen in Ecuador is a new method, in a way, a new method of attempting to develop a form of legitimation that will allow them to comport autocracy with the democracy standard that the OAS has been very successful in inculcating. And one of the things that have not been mentioned is the OAS democracy standard, which is one of the most important soft law standards ever drafted, which is of massive import to Central and South America, and which the Czechs should look towards. The other aspects that we see now growing is this massive growth in Venezuela and in Bolivia and in Russia, of course, of this vertical of power. And one of the tremendous dangers for Europe in the development of the Russian vertical of power is what it does to Europe. As Mr. Putin centralized control in Russia, Mr. Schroeder centralized control in Germany, and Mr. Berlusconi, of course, centralized control in Italy. And what happens is, as the Russians only allow 1 or 2 people to negotiate, we are left with a scenario where Europe as well begins to atrophy the very separation of powers that so many countries in Latin America seem to be losing. This kind of autocratic corruption is viral. As Kasparov said this morning, Mr. Putin is buying Europe's leaders, and of course, buying leaders is something Latin Americans know extremely well. Mr. Chavez has been for sale for some time, and his intelligence has been he's selling himself to more than one.
He has sold himself to the Russians. He has announced a $30 billion series of armed purchases over the next decade. And he has also sold himself to the Chinese. And the massive influence of China in Latin America needs to be analyzed, because while the Russians may be less sophisticated in terms of Latin America and less systemic, the Chinese are far more systemic and far more sophisticated. And their interests of both countries extend beyond simply energy. We also see in Venezuela the expulsion in the last few weeks of my friend who heads Human Rights Watch. And we have seen, of course, in Russia, the continuous attacks on NGOs, and in Venezuela, again, the attacks on opposition leaders and their disqualifications. A strong emphasis on the secret police, which has been growing in Central America and Latin America, and one of the things that should have more attention in Europe is the trial of Fujimori. The trial of Fujimori that's going on in Peru is a very important step. Number one, I believe the leadership of Fujimori and the leadership of Putin have many tremendous similarities that need to be analyzed, more than just Montesinos having Vladimir as a first name. And I believe that we don't pay enough attention here to this attempt at some form of lustration that's going on in Peru. We are not focusing on the nationalizations that have taken place in Venezuela. Where has been the attention to this massive movement of American and international companies out of Venezuela and Russian and Chinese companies into Venezuela? This has occurred with the same kind of silence that Europe greeted the theft of Yukos. It is simply unacceptable that we have major countries such as Venezuela and Bolivia and others moving out even of the ICSID structure of investment arbitration, again with virtual silence from Europe and the rest of the world. And lastly, what I've noticed in Latin America is the incredible censorship of the media, not necessarily by the legislator, but by the elites. I cannot say again that for Latin America to engage in a healthy discussion with Europe, there are two predicates that Europe needs to ensure are addressed. One is the need for a free media, free of oligarchic elite control in Central and Latin America. And number two is the issue of taxation. It is time that there is conditionality expressed from the EU on the necessity of South and Latin American elites to pay their tax. As my friend knows, who negotiated the settlement in Guatemala, what the guerrillas in Guatemala wanted, what they insisted on, was a minimum percentage of tax paid by the elite. It is one of the key aspects of the agreement that has never been satisfied by the elite of Guatemala. This constitutes impunity. And impunity, ladies and gentlemen, impunity is something that is now rampant not only in Central and South America, but throughout the world. This unwillingness to make autocrats pay for their illegalities. And let me just say that we must change from the structures of the past to something that is uniquely Czech, to something that addresses what is the reality of the situation in Latin America, which is that the types of deals that are being pushed on them by the Chinese and the Russians have not done well in Africa. We already see examples in Zambia and other countries in Africa of Chinese largesse, but we're not saying a lot about it. And we need to understand that we, in terms of the developed world, now have tremendous competitors for influence, competitors that we've never had before. Try to speak to Morales about democratic institutions and about the courts. Hear a man who, when he's challenged about his constitution, says, the way I understand it, we can get any constitution we want as long as we pay the right lawyers. Try to tell him about the benefits of rule of law when leading corporations like Jindal of India or Gazprom of Russia are announcing, during a moment of near civil war in Bolivia, Gazprom announces an investment of $5 billion. Where is the soft power of the EU in that context?
we need to focus on those specific sectors like rule of law, like media, where the soft power of the EU is such that we can demonstrably show that the autocratic model is not in the interests of the people of Latin America. Forget the people of Europe. It is not in the interests of Guatemalans. It is not in the interests of Venezuelans. What support are we showing Venezuela as it faces its upcoming elections, as it faces the disqualifications of important candidates, as it faces the development of new secret Bolivarian circles, as it faces the complete insecurity of its populace based on the same kind of use of crime by Chavez as a way to keep opposition down? What are we doing to address these issues with a voice that demonstrates that those behind democracy can look past the elites? Because we must be sure that these agreements that we sign do not further establish and further embolden elites like exist in Guatemala, who have choked their own people by their failure to pay taxation, who have murdered their own countries by the use of death squads, which in Guatemala today still exist, which shot, in fact, a journalist working with us in one of our cases. These types of things need to be addressed. They need to be addressed urgently. Everyone talking about Latin America needs to speak with a loud voice when it comes to Europe to be heard, because this is a region that faces extraordinary dangers in the next months, under Chavez, under Morales, under Correa, in respect to a destabilization in the Andes that has led to the movement of tanks almost into Colombia, based on the massive provisioning of Chavez's armed forces. Be cautious, all of us, that as the oil price goes down, the armaments goes up, destabilization goes up, because of the need for Chavez to show an outside force attacking him at this moment of his own desperation. Thank you. I'm sorry for going over. Sorry. Thank you, Bob. I can say I've never met a Canadian that felt so passionate about Latin America. Thank you very much. Now we're going to have the two Mexicans speak about the situation, so I guess we'll give them 5 minutes each, 5 or 6 minutes. Carlos Salazar just arrived, so he's preparing his speech, so I guess we will go with Fernando Ponce. He's going to give a presentation very briefly that was originally prepared by Cristian Castaño, who could not come because of the passing away of his father. Cristian Castaño, who's now in Mexico, is the vice president of the Mexican Chamber of Deputies in a very trying time when the illiberal leftist party linked with Chavez has seized the podium numerous occasions of the Chamber of Deputies. Under Vicente Fox's administration, Cristian Castaño served as the director of the Youth Institute, was the head of the youth branch of the PAN, the National Action Party, before that, and for years was the leading figure in Mexico pushing for respect for human rights in Cuba, organizing numerous conferences, and helped form the International Committee for Democracy in Cuba. His colleague, Fernando Ponce, will give the talk. He is also with the Promotora de Derechos Humanos, which is Mexico's leading organization promoting human rights in Cuba. Můžeme poprosit o prezentaci na obrazovku. Hola, quisiera empezar agradeciendo al Ministerio de Relaciones Exteriores el apoyo y sobre todo la apertura de escuchar a los latinoamericanos, lo que tenemos que decir, lo que pensamos, las visiones que hay, y no solo, como muchas veces ha pasado, dejar el tema de Latinoamérica a España, quizá a Portugal, sino realmente involucrarse. Lo que primero quisiera comentar es, todo el mundo sabe, los dos grandes problemas de América Latina hoy son, uno, la pobreza, exclusión, que eso es innegable, que es, digamos, el principal problema, y otro tema que hay que enfocarnos es el de la seguridad, que se puede resumir en la falta de derecho, la falta del Estado de Derecho en América Latina, ya sea por crimen organizado, como el narcotráfico, sus redes con secuestro, y lo que se ha descubierto hoy en día es también las redes que han generado con grupos terroristas, ¿no? Como el caso de las FARC, cuando se encontraron
las computadoras de Raúl Reyes, y el más reciente cuando se encontraron líderes guerrilleros de las FARC en la región de Guavire, en Colombia. Se han encontrado mapas de cómo se transmite bueno, digamos, el factor económico a través de las regiones regiones en Guatemala, en México, en Centroamérica, incluso en Venezuela. Y entonces esto nos lleva a la muy fácil conclusión de cómo el narcotráfico, guerrillas están trabajando ya, digamos, desde el punto de vista económico, cómo están los vínculos en toda América Latina, ¿no? También la incursión del ejército colombiano en Ecuador y estas computadoras nos llevaron a la conclusión de cómo existen las células de las FARC en varios países de América Latina. Lo anterior ya desde el punto de vista ideológico y de cómo se están formando lo que ya platicaban muchos, ¿no? Las células bolivarianas, y cada país tiene un nombre diferente, pero vemos cómo se están replicando, ¿no? Y algo muy importante que decían es que el modelo ya está perfectamente probado, ¿no? Ya sabe, y es ganar la elección, modificar constitución, caso importante en Nicaragua, comparándolo con cómo se formó en Cuba los comités de defensa de la revolución, que hoy en día en Nicaragua tienen el nombre de comités de poder ciudadano, y son básicamente las mismas células que se van replicando, y es una especie de policía secreta que van acusando y van tomando control de la sociedad. Hacemos un muy breve repaso por lo que está pasando en América Latina. Tenemos, bueno, el caso de México que veíamos, ¿no? Tiene también una izquierda moderada con la cual se puede trabajar y que esté en los límites democráticos, pero tiene una izquierda creciente que está fuera de los límites democráticos, que estuvo a punto de ganar las elecciones y tiene el problema de la guerra contra el narcotráfico. El gobierno mexicano ha estado muy atento a romper estas redes y a regresar al país al Estado de Derecho. Ha procurado en cada momento regresar los espacios públicos poco a poco a la sociedad mexicana. Por otro lado, pasando a otro país, vemos Venezuela, donde tenemos el más reciente, el Human Rights Watch Affair, por llamarle así, y tenemos las nacionalizaciones, y tenemos un gobierno que está en problemas, y tenemos, digamos, existe la preocupación creciente que con la caída del precio del petróleo pueda aumentar los niveles de represión que hasta ahorita han sido discretos. Tenemos en Nicaragua el caso que ya comentaba, ahora para las elecciones municipales de noviembre, los comités del Poder Ciudadano se han formado como represores, ¿no? Y han manipulado las elecciones. Tenemos el caso de El Salvador, también con una elección muy importante, donde el Frente también ha sido apoyado ampliamente en términos económicos. Y con este muy breve panorama y con lo que ya saben de lo que digamos el resto de los oradores han hablado, quisiera nada más mencionar tres áreas de oportunidad que vemos donde puede la Unión Europea influir directamente, ¿no? Y dentro de la cumbre de América Latina y Unión Europea en general, retomando lo último, hablaban de responder juntos a las prioridades de nuestros pueblos, y tenía 57 numerales la declaración final. En el de derechos humanos, lo voy a leer rapidísimo, en el marco de los derechos humanos universales, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, las libertades fundamentales para todos sin discriminación, y a través del carácter cooperativo de nuestra asociación birregional, nos comprometemos a mejorar significativamente la calidad de vida de todos nuestros pueblos. Nos proponemos alcanzar niveles de desarrollo equitativos e inclusivos a través del diseño e implementación de políticas sociales más efectivas. Tasas sostenidas de crecimiento que promuevan, entre otros, la creación de trabajo decente, digno y productivo. Y bueno, así podemos seguir.
Aquí la cosa fundamental es, un área de oportunidad clara es, cuando se firman estas declaraciones, la Unión Europea tiene que ser mucho más tajante en los derechos fundamentales, en los derechos humanos básicos, y denunciar lo que se sabe está pasando y lo que las organizaciones de la sociedad civil como Human Rights Watch están diciendo, y tienen que entrar a investigar mucho más profundo a la hora de firmar declaraciones conjuntas, a la hora de dar apoyos económicos, como comentaban, si es que se llegan a dar con la crisis financiera. Sí se va a necesitar desde luego el apoyo de la Unión Europea, pero tienen que ser mucho más tajantes y mucho más claros en estos aspectos fundamentales. Otro punto, también un poquito de la declaración, es el tema de participación social. Hablaba del numeral de una de las acciones que podían ser era el fortalecimiento de programas de capacitación para actores políticos y sociales. La Unión Europea tiene la gran posibilidad de formar nuevos líderes en América Latina, lo ha hecho y creo que tienen que fortalecer estos programas de cooperación con jóvenes. Y finalmente, pues aquí está un poco el termómetro electoral que hay. También tiene la oportunidad de meterse a las elecciones mucho más profundo, no solo el día de las elecciones, sino durante los procesos electorales. Yo creo que son las tres áreas y, bueno, nuevamente agradecer. Thank you, Fernando, very much for that presentation by Cristian. Now we will have Carlos Salazar. I will introduce him as well. He just arrived. His plane was late. Which airline to avoid it next time? Czech Air? No. Oops. Well, Carlos Salazar has a PhD from the University of Rome, La Sapienza, where his mentor and advisor was Rocco Buttiglione, the famous Italian scholar, intellectual, who was the first biographer of Pope John Paul II. Carlos served as the first director of international relations of the PAN, the National Action Party of Mexico, during Fox's presidential campaign from 1999 to 2000. After that, he became, for 5 years, Mexico's ambassador to the Council of Europe, so he's extremely familiar with Europe and its institutions. He currently serves as the representative in Europe of OTCA, the Regional Alliance of Christian Democratic Parties in the American Hemisphere. He is married to Benedetta Buttiglione, Rocco's daughter, has 4 beautiful kids, almost 5, and I am proud to say I am the godfather of one of them. So we keep it in the family here with Carlos. So Carlos, welcome to Prague. Thank you very much, Fredo, for your kind words. And I'm sorry also for the delay due to the bad weather in Prague, but I'm surprised. I'm seeing that this is not as bad as I thought. Allow me to speak in Spanish. I will take the opportunity to speak in my mother tongue, so I'm sorry for those who will have to use the translation. Quisiera, en este momento difícil, porque veo la hora y bueno, ha habido un número elevado de ponentes, quisiera concentrarme en 3 puntos. Cuando Fredo me invitó y las personas de Foro 2000 me invitaron a venir a Praga, me dijeron una cosa que realmente me llamó mucho la atención y que el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Checa quería escuchar sugerencias, ideas sobre cuáles podrían ser algunas de las acciones que puede llevar a cabo este país durante su presidencia, su próxima presidencia del Consejo de la Unión Europea. Yo tomo la invitación, les agradezco, y me permitiría sugerir 3 cosas. La primera, fortalecer la lucha entre la Unión Europea y los países de América Latina para combatir el terrorismo. Como ustedes saben, el Consejo de la Unión Europea tiene en la oficina del señor Solana una coordinación para luchar para combatir el terrorismo. Evidentemente me ha tocado escuchar muy buenos discursos de esta coordinación, muy buenos programas, pero en el momento en el cual uno de los ex viceministros de Justicia
del gobierno colombiano le pregunta al señor encargado de combatir el terrorismo si conoce, si ha estudiado cuáles son los contactos que hay entre los guerrilleros colombianos y los terroristas europeos, no supo dar respuesta. Entonces, ustedes saben también que muchas de las facilidades y las ayudas que tienen los guerrilleros en Latinoamérica están en Europa. Entonces, una cosa muy concreta es tomar, que yo sugeriría, es que la República Checa, en tanto presidente del Consejo de la Unión Europea, solicita a la oficina del señor Solana que estudien medidas específicas para combatir al terrorismo y al narcotráfico en América y en Europa, tomando en cuenta la información que ha salido de los files que lograron recuperar el gobierno colombiano cuando destruyeron este campamento de las FARC. Primera recomendación. Segunda recomendación. Yo me permitiría ahora, el Consejo, la República Checa va a presidir muchas mesas de negociación en la Unión Europea, en el Consejo de la Unión. Como ustedes saben, el proceso legislativo de la Unión Europea prevé que la Comisión es el órgano que tiene la institución que tiene la iniciativa legislativa, y después, si es proceso de codecisión, es el Parlamento y el Consejo que analizan la propuesta, o el Consejo. Ahora, la segunda recomendación es esta: sugerir a la República Checa que se aceleren todas aquellas negociaciones que ya están en curso ahora durante la presidencia francesa, o las que van a empezar, que tengan aquellas negociaciones con países de América Latina, especialmente con aquellos países de América Latina que tienen democracias y a los cuales les puede servir tener acuerdos en el sector del transporte, sector de la comunicación, en fin, en todos aquellos sectores, y esa es una forma muy concreta de establecer, de fortalecer las relaciones entre Europa, la Unión Europea, los países miembros de la Unión Europea y América Latina, especialmente con aquellos países en donde hay regímenes democráticos, o si no, también con aquellos países en donde no lo hay. Ustedes saben que la Unión Europea tiene un instrumento que en algunos casos ha sido muy eficaz, lo fue en México, son las famosas cláusulas democráticas, es decir, que los acuerdos entre la Unión Europea y países terceros están sometidos a un análisis de la efectiva aplicación del régimen democrático. Entonces, segunda sugerencia, acelerar los procesos, terminar, por lo tanto, fortalecer la relación birregional y utilizar el instrumento de la cláusula democrática. Tercera sugerencia, el Consejo de la Unión puede jugar un papel importante en algunos momentos críticos. No siempre es fácil lograr convencer al Parlamento, a la Comisión y al Consejo, por ejemplo, de mandar acciones de observación electoral en los países, sobre todo la observación electoral de largo plazo, que se van 4 o 6 meses antes, después, el día de elección y después. En algunos momentos, estas delegaciones de observadores electorales pueden ser muy importantes para una democracia, sobre todo para apoyar a aquellos grupos que están luchando por la democracia y tienen contra sí un adversario en un país muy fuerte. Entonces, tercera cosa, sí le tocará al Consejo promover, ayudar a apoyar una observación electoral, será la Comisión, pero seguramente la oficina del señor Solana, que es quien tiene sobre todo todas las materias de relación exterior, junto con la señora comisaria para Relaciones Exteriores, la señora Benita Ferrero Wagner. Entonces, en esos casos, el Consejo puede apoyar y puede facilitarle mucho a la Comisión en la toma de decisiones de mandar acciones de observación electoral. Bueno, son las 3 sugerencias que me permito hacer a este gobierno que tan amablemente nos ha hecho esta pregunta. Gracias. Thank you, Carlos, very much. Well, I guess that concludes
unless I am forgetting somebody, but no, we're going to have now a 20-minute break. And after that, we'll come back and we'll get into the discussion. Thank you. So please, this is the second and last call. Please, could you come back to the main hall? Because we have the interpreters and then time only till 3 o'clock. So you are simply losing time for the profound discussion. Well, I guess we can start now. I have a quorum. This will be the second part. It will be a little shorter than originally anticipated, maybe 45 minutes of discussion. So I guess the way to liven up the discussion and begin the discussion is to have the people from outside of the panelists ask questions. I guess we can take a few questions at the same time. And remember, I don't know if it's in every country, but question is short and has a question mark at the end. So as to give maximum time to the panelists to answer those questions, make sure they are short questions and they have a question mark at the end. So anybody would like to ask questions to the panelists? Raise your hand. The Ambassador of Peru has a question. Freddy Valverde from Český rozhlas has a question. Angela. And I guess we can begin with the Ambassador of Peru, and then I guess we can have a total of 5 questions in a row. Then the panelists will answer them. Mr. Ambassador. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer por la invitación
a participar en este interesante foro. Como embajador del Perú he tomado nota de las interesantes intervenciones de los diferentes panelistas. Tendría una pregunta central, pero antes quisiera decir por qué esta pregunta, ¿no? Si bien es cierto que las relaciones birregionales se llevan a un nivel político bastante interesante entre la Unión Europea y América Latina, y vemos que dentro de la presidencia checa hay todo un programa de trabajo que yo creo que va a ayudar muchísimo en el acercamiento entre los dos bloques, que dicho sea de paso no son competitivos sino concurrentes en muchas cosas. América Latina y Europa tienen una tradición de cooperación, tienen valores comunes, tienen una tradición histórica, tienen fuentes culturales comunes, en fin, hay muchas cosas que nos acercan. Yo quisiera hacer una reflexión que termina con una pregunta. Se han dicho cosas muy interesantes aquí respecto a algunas de las características de América Latina, pero yo quiero preguntar de qué América Latina estamos hablando. No solamente como embajador del Perú, sino como ciudadano latinoamericano, yo quisiera hacer una reflexión. América Latina no es ni blanca ni negra, es todos los colores de grises. América Latina es un continente con su propia perspectiva, con sus identidades, mini identidades. Cada país, incluso al interior de los países, hay desigualdades muy grandes, algunos de los panelistas lo han dicho. Hay unos niveles, lo dijo el ex embajador de Guatemala, que hay unos niveles de desigualdad muy grandes. La importancia de la asistencia para el desarrollo es grande, todo el mundo lo sabe, pero dentro de unos valores propios latinoamericanos. Como digo, América Latina es todos los colores de grises, es desde Bolivia hasta México, es desde Perú hasta Argentina, cada uno con su idiosincrasia. Sí, a ello voy, estoy haciendo digamos, el porqué de esta pregunta. Se habla de América Latina, la necesidad de fortalecer la democracia, efectivamente, y América Latina ha hecho el gran esfuerzo de fortalecer la democracia a través de sus propias organizaciones, de la Organización de Estados Americanos, tal como lo mencionaron aquí también el señor Amsterdam. La Carta Democrática es un gran logro de América Latina. Entonces, dentro de esta perspectiva, la perspectiva también de la corrupción, de la cual se ha hablado, obviamente, que no es un fenómeno latinoamericano propio, es un fenómeno mundial, la corrupción existe en todas partes del mundo. Entonces, yo quisiera que se centre el debate y que se diga en qué América Latina se está hablando, porque juzgar a América Latina con un solo lente es bastante difícil, porque es obviar muchas características muy propias de cada país, valores de cada país que en su conjunto obviamente pesan mucho dentro de la escena internacional. Muchas gracias. Gracias, señor embajador. Ahora, Freddy Valverde, de Český rozhlas. Sí, buenos días, buenas tardes. Mi pregunta va a ser muy breve porque el tema que se ha abordado aquí sobre la situación preocupante en América Latina desde el punto de vista político, sin hablar en este momento del económico, la situación en Venezuela podemos compararla con una especie de bomba de tiempo que pronto puede explotar y afectar aún más la difícil situación en otros países vecinos, Nicaragua, Bolivia, etcétera, etcétera. Mi pregunta es para los señores de Venezuela aquí presentes, ¿en qué situación se encuentra el respeto de los derechos humanos en Venezuela en estos momentos y si en Venezuela existen presos políticos? Muchas gracias. Gracias, señor Valverde. Ángela. Muy buenas tardes. Mi pregunta va enfocada también al área de derechos humanos. Quisiera saber si la República Checa estaría en el compromiso de propiciar dentro del Parlamento Europeo la defensa de los derechos humanos de los extranjeros que viven en los países latinoamericanos. Bien sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial muchos extranjeros migraron hacia Latinoamérica. En Venezuela pues hay checos, hay españoles, tenemos una gran diversidad cultural y todas violaciones en el área de derechos humanos. Hay un preso político alemán, hay muchos extranjeros que han sido víctimas de la lista negra del gobierno o lista de Tascón, así que considero que sería interesante
que cada parlamento y cada comité de derechos humanos de los parlamentos asumiera la responsabilidad de velar por los derechos humanos de sus nativos y al mismo tiempo por los derechos humanos del resto de los latinoamericanos. Gracias. Thank you, Angela. I must mention that Bruce Jackson had to leave because he has another panel to go to. Any more questions? Well, I guess the panelists can open the discussion. Oh, one more question. Sorry about that. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Sotillo, soy el encargado de negocio de la República Bolivariana de Venezuela en Praga. Y mi pregunta tiene que ver incluso con una respuesta. En primer lugar, yo asistí, agradezco la amable invitación a este foro 2000, el cual felicito por cuanto, como dice el embajador, como acotó el señor embajador del Perú, se han dicho cosas muy interesantes, se han tratado realidades muy puntuales. Sin embargo, la invitación, en principio, hablaba en lo relativo a business, economía y otros temas bastante globales. Y lamentablemente, según mi apreciación personal, se está yendo con una óptica distinta, de la cual habrá que ver América Latina, por cuanto América Latina no es nada más Venezuela. Pero América Latina representa un conglomerado muy diverso de actores y circunstancias históricas, políticas, económicas, donde sí podemos tratar y ventilar los asuntos, incluso íntimos, de América Latina, en el marco de lo que se está organizando para el año que viene, como siendo Praga o la República Checa sede de la presidencia de la Unión Europea. Sin embargo, llama la atención que estemos tratando temas y haciendo imputaciones que se estarán investigando, se van a tratar. Ningún país, lo voy a decir con toda la sinceridad, tiene un Estado de Derecho perfecto. Hay un juego democrático. Si Dios quiere, en breves días, en el mes de noviembre, junto con las elecciones estadounidenses, en Venezuela también se estará ejerciendo una actividad democrática muy interesante. Se estarán realizando unas elecciones de gobernadores. Tenemos el honor de tener acá a un ex gobernador de Zulia, una persona muy respetada. La oposición tiene un liderazgo importante para nuestro país. Hay asuntos que se están tratando que salieron que llaman la atención, el maletín del problema con Colombia. El problema con Colombia es que si hablamos de asuntos puntuales habrá que abordarlo todo. En Venezuela tenemos más de 4 millones de colombianos dentro. Eso es un problema que habría que... ¿Por qué están esos colombianos ahí? Sí. Bueno, la primera pregunta era eso, que me invitaron a este foro, que lo felicito. Me hubiera gustado que hubiera más pluralismo, de izquierda también y de derecha. No porque uno pertenezca a ninguna de las dos tendencias, pero sería interesante que no solo se hablara del caso de Cuba, de Venezuela, se puede abordar otros temas que aquí están, que son importantes. Les doy las gracias y les pido disculpas por si hay algo que no, pero sí creo que los enemigos, como decía el doctor Montaner, tienen que ver mucho con la pobreza, puede ser la corrupción y puede ser el papel que va a jugar, y el importante papel que va a jugar la República Checa, con la cual nos sentimos muy cercanos como países, como continente. Muchísimas gracias. Thank you, Mr. Chargé d'Affaires of the Venezuelan Embassy. Well, I guess now, any other questions? You have one question. Ambassador from Brazil has the last question. Muchas gracias por la invitación de poder participar de ese fórum. Para resumir, yo diría que estoy de acuerdo con todas las proposiciones que acá fueron colocadas, del cuidado que se tiene que tener sobre derechos humanos, sobre corrupción, narcotráfico, cláusulas democráticas. Creo que son, digamos, temas, hablo por Brasil, tan importantes para los países de Europa cuanto de América Latina en general.
Pero yo pregunto una cosa, ¿no sería mejor esperar de la presidencia checa, digamos, un comportamiento de la década de 10 del siglo XX, de Roosevelt, el bastón y la zanahoria, de no hablar en primer mundo cuando tenemos en América Latina, Brasil, por ejemplo, con un PIB de 3.000 billones de dólares que ningún país europeo tiene? ¿No sería mejor tener una relación igualitaria en vez de hablar en narcotráfico en América Latina, cuando sabemos todos que el problema de la producción es el consumo? ¿No sería mejor hablar de una manera igualitaria y no solo como corrupción en América Latina, cuando sabemos perfectamente que hay los corruptores y que Brasil, por ejemplo, juzgó a un presidente y le hizo un impeachment? ¿No sería mejor hablarmos en derechos humanos de una manera igualitaria y no pensando que solo los latinoamericanos no lo cumplen, cuando todos los emigrantes europeos fueron recibidos en América Latina y en mi país en especial de brazos abiertos, hacen parte de nuestra cultura, y hoy nuestros emigrantes están siendo recibidos en Europa como ilegales, no como irregulares, pero ilegales? Entonces, yo creo que ese lenguaje inimigo-amigo, primer mundo, vara, y esa diferencia no cabe más en el siglo XXI. Yo estoy segura, y eso pregunto a la República Checa, en la presidencia de la Unión Europea, ¿cuál sería, digamos, la conducta para que esa relación fuera bien sucedida y no un desastre de ser visto de alguien dictatorial arriba de una región que no sirve a no ser para ser criticada? Muchas gracias. Muito obrigado, Ms. Ambassador of Brazil. Actually, one of those immigrants that went to Brazil was the ancestors of Juscelino Kubitschek, who came from here, from the Czech lands. Juscelino Kubitschek is perhaps the best president that Latin America has ever had. So that's another great strength that the Czechs can offer Latin America. So, by the way, we did invite two leftist intellectuals to this panel. Unfortunately, they couldn't come. I am not kidding you. Both of them said the same thing, that if they were not flown on first class, they refused to come. We didn't have the funds for that, so the leftist intellectuals didn't participate in our roundtable. Anyway, so let's open the discussions. How about Carlos Alberto Montaner, response? Este comentario tiene que ver con precisamente lo que el señor embajador de Perú y la señora embajadora de Brasil han dicho. Porque, ¿de qué América Latina estamos hablando? El señor embajador de Perú ha dicho que hay unos particularismos, y es verdad que hay unas grandes diferencias, que hay que saber los matices que existen entre Argentina y Guatemala, por ejemplo, que son infinitos. Pero hay algo que sí debe vincular a América Latina. Y esto se relaciona con lo que dice la señora embajadora de Brasil. América Latina, supuestamente, está formada por repúblicas salidas del pensamiento de la Ilustración europea. El diseño institucional latinoamericano es un diseño universal, muy parecido a lo que uno puede encontrar en la República Francesa, muy parecido a lo que uno puede encontrar en la España de nuestros días. No importa que haya una monarquía, como en el caso de Holanda o como en el caso de España, supuestamente son estados de derecho, supuestamente son estados en donde funciona el Poder Judicial de manera independiente, supuestamente hay límites a la autoridad del Poder Ejecutivo y hay respeto por los derechos individuales. Supuestamente el mercado debe estar garantizado en la medida en que existe propiedad privada. Quiere decir que hay una estructura que no tiene nada que ver con que una persona sea de origen maya, sea de origen inca o sea de origen europeo. La estructura del Estado ha creado en América Latina un homo civicus
idéntico teóricamente al Homo civicus que uno puede encontrar en Holanda o que uno puede encontrar en la República Checa. ¿Cuál es la medida y por qué sí tienen los derechos? Y aquí entro a comentar lo que dice la señora embajadora de Brasil. Los checos y los europeos sí tienen todo el derecho del mundo a decirles a cualquier país que supuestamente se ha organizado en torno a los principios de la República y del Estado de Derecho y de the rule of law, como se dice en inglés, sí tiene el derecho de decirle: usted está violando los derechos humanos, usted está violando el contrato que tiene con su propio pueblo, ya sea ese país Zimbabue, o ya sea ese país Cuba, o ya sea ese país Venezuela, o cualquier país que se aparta de lo que debió ser el comportamiento cívico de ese país. Y el hecho de que los datos que yo tengo, señora embajadora, con relación a Brasil son muy halagüeños, pero no son los que tiene usted. Según el último índice, Brasil, Argentina y México tienen 3.733 billones, es decir, más de 3 trillones, lo cual es bastante para una población de 350 millones de habitantes, pero eso es un dato económico. Es bastante si lo comparamos, por ejemplo, con la India. La India solo tiene 3 billones y esos 3 países combinados tienen 3.733.000 billones o trillones, si lo decimos en inglés, que es considerable. El Producto Per cápita bruto de Brasil, México y Argentina es $10.000, que no está nada mal. Es un espacio económico realmente muy respetable, donde se hacen cosas muy importantes, pero de lo que se trata desde la perspectiva europea es qué es lo que le interesa, que es una cosa perfectamente razonable, qué es lo que le interesa a las democracias europeas, que en América Latina o en África o en cualquier lugar del mundo existan democracias sosegadas, prósperas, con las cuales tener las mejores relaciones. Y tienen todo el derecho del mundo a criticarlo, de la misma manera que los latinoamericanos tienen todo el derecho del mundo a criticar a los países europeos o a los países africanos que se apartan de un comportamiento razonable. Si en Bielorrusia o en Bielorrusia se violan los derechos humanos, pues Brasil o América Latina tienen todo el derecho del mundo a decir: señores, ahí hay un país en donde se están violando los derechos humanos y eso es algo contrario a los intereses y a los principios de un país como Brasil, donde se respetan los derechos humanos y que es una democracia respetable. Thank you very much, Carlos Alberto. Well, we'll take your leadership and do 5 minutes for each panel member to answer the previous questions. 5 minutes, so we will have enough time to fit everybody. So, Bruce Jackson left, so in the next order will be Vladimir Petit. Thank you. What is a political prisoner? We might define it as a person who is in jail because of his political thought. The one who is in jail because decides to exercise one or many political rights. Accordingly to that definition, yes, we have political prisoners in Venezuela, at least 14. They have been in prison 4 years with no sentence, long trials. Don't you think so? Long processes. They have been in jail, and as it's just a sign of what is happening there. Once you decide to oppose the government, you may end up worse off. You may end up in prison, in bankruptcy, into exile, or simply fired. But you will face consequences. And that's the important thing to point out. Most countries pay attention to the formal respect of human rights. I would suggest them to pay attention